Bueno, muy buenas, estamos en Pacho en vivo y esta es la entrevista a Andrés Campo que nos acompaña desde Rotterdam, Holanda, profesor universitario, magíster en temas de innovación, tiene su pregrado en Supply Chain Management y bueno, le damos la bienvenida a Andrés a el programa que hablamos sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hola Andrés, ¿cómo has estado? Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionado por estar discutiendo estos temas contigo y por ser parte de esta comunidad que has estado trabajando ya un tiempo. Bueno, Andrés, primero cuéntanos tu experiencia de vida, dónde estudiaste y por qué estás ahorita en Holanda. Sí, muy interesante. Bueno, te comento, yo salí de Colombia con 17 años, salí muy joven, tenía pues este sueño de explorar el mundo. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, que fue donde hice mi pregrado en el Supply Chain Management. Una experiencia muy bacana, como te comentaba hace un tiempo, un contraste cultural bien interesante. Es un estado muy republicano, es un estado donde hay mucho farmer, mucho redneck, como lo llaman allá. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Estuve allá estudiando. Y después de eso, bueno, tuve la oportunidad de irme para Los Ángeles, trabajé allá en California un par de años y en algún momento me di cuenta que no estoy muy cómodo como que en esta industria de logística industrial, y fue cuando dije, lo mío es el marketing, la tecnología, la innovación, y vi que había acá una oportunidad para venir a estudiar en Holanda, en Rotterdam, una maestría en consultoría y emprendimiento, y que fue a lo que vine a hacer hace 3 años. Y bueno, he contado con suerte de participar en varios proyectos, emprender y establecerme aquí un poco en Rotterdam. Y ya pues lo de la universidad, ya vamos para 2 años casi enseñando en la escuela de negocios aquí de Rotterdam, y súper emocionado. Te puedo comentar más detalles luego de lo que hago en sí Buenísimo. específicamente. Entonces, como que así un summary de todo. Bien, Andrés. Bueno, la clave de hoy es que tratemos de entender y comparar. Vamos a comparar el sistema de Colombia con el sistema de Holanda. Y vamos a comenzar con un Correcto. elemento básico. Si tú analizas las estadísticas de Colombia, Colombia a través de su historia se ha negado a invertir en ciencia, tecnología e innovación. Muy curiosamente, una unidad de medida que se utiliza en los países de la OCDE es la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Entonces vemos como, por ejemplo, en la Sí. OCDE en su promedio es el 2,4%, mientras que Colombia históricamente nunca ha llegado al 0,3%, pese a que hemos tenido dos misiones de sabios, una en el 94 y otra en el 2019, y siempre se le ha dicho al gobierno de turno, oiga, señor presidente, por favor, ¿será que esta vez sí podemos invertir? Cuéntanos por qué crees que Holanda pasa todo lo contrario. Siempre se ha invertido e incluso se piensa en aumentar. Bueno, yo pienso que lo que hacen aquí con el tema de educación es muy único. Bueno, se comparte aquí en los países nórdicos, sobre todo en el norte. Digamos que para darte un poquito de contexto, aquí tú cumples 18 años, el gobierno básicamente te da préstamo en el cual tú puedes dar la educación que tú quieras. Tú puedes ir a la Stops y solo te va a costar 2.000 euros al año. Entonces, es gente ir a un Harvard, o un Princeton, o un Stanford a nivel académico, pero tú solo estás pagando 2.000 euros al año. Y además de eso, mensualmente el gobierno te está dando una ayuda para que tú puedas cubrir todas, puedas también con transporte, renta, bien, la comida, todo el tema. Entonces, el gobierno tiene un programa muy fuerte en invertir como que para que la gente esté. Entonces, lo hacen desde la educación muy temprana, desde darle ayudas a las familias para que de pronto manden al niño al kindergarten, para que lo cuiden. Todo este sistema va así creciendo hasta la universidad,
en el cual el apoyo es totalmente full. Entonces, por eso es por un lado, pero la estadística que tú me dabas y lo que comentabas es súper importante. Aquí hay universidades como TU Delft, que es la Universidad de Tecnología, donde vienen proyectos que todos los vemos en el mundo, como el de Clean the Ocean, como el carro que es eléctrico a base de energía solar. El mismo gobierno está invirtiendo fuertemente en estos proyectos y en estas universidades, y en verdad que se ve en los resultados. Entonces, esa estadística así detalladamente, pero yo creo que en verdad que se muestra en el contexto educativo. Sí, entonces ahí vemos varios elementos. Por un lado, es esa decisión y visión del gobierno por transformar la educación. Por otro, vemos el Sí. tema de invertir y apoyar a las instituciones académicas, y de ahí salen bastantes innovaciones. Por ejemplo, un tema Correcto. clave que se ha discutido mucho en Colombia es las famosas spin-offs, es decir, las empresas que resultan de investigación en las mismas instituciones. Incluso en Colombia salió una ley, se llama la ley de Sí. spin-off, que era justamente para incentivar. El problema, mi querido Andrés, es que tenemos muy pocas spin-offs, y desde que salió la ley, pues no se ha escalado, es decir, se sigue generando la misma cantidad de spin-offs por año que se generaba antes de la ley. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es ese apoyo o cómo es esa relación entre los investigadores, los estudiantes Te me y la cortas. posibilidad de desarrollar empresas? Andrés, ¿me Qué pena. escuchas? Te me cortaste ahí un momento. Me quedé en lo de la ley del spin-off. Ok. Está molestando ahí el internet. Y lo que ha ocurrido después de la ley de spin-off es que no ha funcionado, ¿sí? El punto es que la ley de spin-off te promete que si tú eres una institución y tienes a una serie de investigadores, pues ellos pueden aumentar su investigación, recibir capital, formar una empresa, patentar los elementos dentro de esa empresa y comenzar a comercializar la tecnología. Pero lamentablemente en Colombia es muy bajo la producción de spin-offs. ¿Cómo nos puedes hablar un poco acerca de lo que hacen en Holanda y esa relación entre la academia y la empresa? Correcto. Una pregunta muy interesante. Qué pena si hay un poquito de delay. Se está cortando un poquito, pero te comento ahí con respecto a tu pregunta. Yo pienso que aquí lo que han logrado hacer es crear un ecosistema muy fuerte, que está muy interconectado. Entonces, tú ves el gobierno trabajando con las instituciones educativas, pero también con las empresas y corporaciones más grandes. Yo pienso que también una ventaja que no es un país necesariamente muy grande. Holanda es un país relativamente pequeño, entonces ellos les permiten ser más organizados en estos temas. Específicamente con el tema de los spin-offs, yo pienso que es un tema también de cultura, ¿no? Yo lo que veo es que acá las corporaciones, los startups, el emprendedor en general está más abierto a compartir su idea, pero también permitir que otras personas de pronto jueguen con aspectos, de pronto le añadan valor sin tener ese como que esa mentalidad de protegerla mucho. Entonces eso es algo que me parece muy clave, en el cual yo veo las corporaciones más grandes de aquí, como el Banco de IAG es un perfecto ejemplo, que ellos tienen su propio laboratorio de innovación y ellos colaboran con universidades para tener talento, tener un pipeline, como decirlo así, un filtro de talento que siempre va a estar entrando. Y lo que ha logrado hacer ING como banco me parece súper bueno, porque ellos tienen una serie de iniciativas siempre en paralelo, como 30 iniciativas que están testeando y evaluando y validando, y de ahí van a salir ideas para diferentes mercados de tecnología, no necesariamente en el sector financiero. Pienso que son el tema de ser interconectado y el tema también de ser muy abierto y de permitir a la gente innovar dentro de la innovación, dentro de la organización de uno. Y ahí hay un elemento clave, porque lo que tú dices, bueno, tenemos a las grandes entidades, especialmente entidades financieras, ING, Rabobank y otras instituciones que dicen, oiga,
¿por qué no voy más allá y establezco laboratorios de investigación, pero laboratorios serios, no simplemente para decir que cambié la forma de la aplicación móvil y ya, no, sino es cómo cambio la experiencia del usuario? Por ejemplo, hay una gran diferencia, Andrés. Justamente hoy en día todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, al mismo conocimiento, pero varía el enfoque. Cojamos el ejemplo de ING versus uno de los mayores bancos en Colombia, un Bancolombia, un Banco Bogotá, un Grupo Aval, en el cual hoy en día todavía las empresas tienen que hacer aplicación en la sucursal, mientras que en ING, en Rabobank y en otras instituciones tú simplemente todo lo haces online, se Sí, realiza el proceso de forma en línea e incluso de una vez se le dice listo, le voy a entregar el dinero. Entonces ahí es donde vemos también un cambio en el mindset. Y quiero que sí, exploremos un poco más ese mindset, tú que has vivido allá, convivido, cuando tú hablas con los holandeses, ¿qué le ves sí. de diferente a ese mindset holandés versus otros países? Muy buena pregunta. Antes de que entremos ahí, quiero darte un poquito más de información porque estoy muy conectado con el tema de ING, ya que Ok. mi futura esposa trabajó en el laboratorio de innovación. Tengo un muy buen amigo colombiano que también trabaja en el laboratorio de innovación. Esto es muy interesante para mencionar, Francisco. Ellos se desconectan de lo que es la oficina corporativa. Ellos tienen una oficina donde no hay trajes, no hay reglas, no hay nada de esta burocracia que te impide innovar. Y entonces eso también va un poquito conectado al mindset, ¿no? Son muy abiertos en ese tema, como que acá innovación y nada de excusas, nada de burocracia. ¿Cómo podemos validar y testear esta idea y sacarla adelante? Entonces, eso lo quería añadir así al topic que teníamos ahí antes. Ahora, el mindset es muy interesante. Yo, bueno, trabajo con muchos holandeses, ¿no? Yo trabajo con la municipalidad. Soy uno de los co-creadores del festival más grande acá de innovación de Rotterdam que se llama Upstream. Y acá el tema del mindset es que la gente está abierta a colaborar. Entonces, a mí me han pasado unas experiencias un poco difíciles en Colombia. Yo cuando he vuelto a Colombia, yo siempre he tratado de buscar cuáles son las comunidades, cuál es la gente con la que puedo conectar. Rara vez, rara vez logro conectar con alguien, rara vez alguien me recibe bien. Me ha pasado muchas veces que trato de hablar con alguien y se cierran, son personas que de pronto no les gusta compartir la idea, ven como que ese tema de pronto me roban la idea, de pronto me roban mi marca. Y ese tema de mindset me parece un poquito peligroso. Y hay una pregunta que he recibido bastante de gente de afuera, gente de Colombia, que siempre es, Andrés, ¿cómo? Y la gente tiene esta urgencia de proteger su idea porque piensan que se la van a robar. Entonces yo siempre les respondo, la mejor manera de proteger tu idea es ejecutándola lo más rápido y con la mayor pasión posible, porque eso es lo que va a evitar que alguien incluso se atreva a tratar de robar tu idea. Entonces yo creo que hay varias cositas del mindset, pero a mí vuelve al tema de ser abierto. Hay que ser muy abierto, hay que buscar maneras de colaborar, hay que ayudarnos entre colombianos. Entonces, rara vez encuentro gente con la cual pueda trabajar así y es importante resaltar ese tema. Andrés, ¿y te ha pasado? Yo cuando estudiaba en Londres, a mí se me facilitaba el poder acceder a gente en muy buenos puestos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar al CEO de una de las mayores compañías de equity crowdfunding, es decir, de la posibilidad de invertir en otras compañías que se llama Seeders. Y yo me acuerdo que ellos me dieron la Sí. reunión sin ningún problema. El CEO me invitó a la oficina, el mismo CEO fue el que me dio el café. Es decir, son otro mundo, mientras que aquí en Colombia lo que les gusta es pasar del celador o pasar de la secretaria es imposible y creen que tienen el conocimiento absoluto. ¿Te ha pasado algo similar en Holanda? Varias veces, Francisco, varias veces. Yo aquí en Holanda, yo pienso que uno cuenta con la suerte de que está un mensaje de LinkedIn de acceder a cualquier reunión. Entonces, acá la gente es demasiado abierta. Nunca me ha pasado que yo le digo a un holandés que quizás está en una posición, incluso un founder de un startup que está ganando mucha atracción. Nunca se ha negado a hablar conmigo porque yo pienso que en general la gente está abierta a escuchar tú cómo lo puedes ayudar y no tienen esa percepción
como, uy, no, esa persona que querrá o no, él no está a mi nivel para... entonces, eso es súper importante y sí me ha pasado en Colombia. Entonces, eso vuelve otra vez al tema del mindset. Entonces ya vemos varias cosas. Uno, buscar la innovación abierta, buscar la Mm, colaboración. Dos, tú hablabas del tema que ING dice, oiga, para innovar yo no puedo seguir con el aparato burocrático, yo necesito tener una 100%. unidad, ¿sí? Que tenga independencia. Obviamente hay unos procesos legales, administrativos y demás, pero esa Sí, unidad es la que te permite innovación. Tres, también ser humildes, ¿no? Porque sin importar la posición en la que te encuentres, la humildad es fundamental y parte de la humildad es el poder hablar con quien necesita hablar con uno. Cuéntanos qué sí. otras características tienen los holandeses, Andrés. Uf, una característica súper clave, Francisco, que siempre le resalto a la gente con la que hablo, como acá la cultura, es ser directo. Aquí el holandés no te da vueltas, no te da vueltas para nada. Él te dice lo que piensa directamente y nunca lo va a decir a tu espalda. Entonces, si algo no funciona o si él ya ve, ok, aquí no hay una oportunidad, listo, te dio la oportunidad de que se conocieran y hablan del tema, pero él te dirá muy respetuosamente, te paro aquí, la verdad no estamos enfocados en eso ahora. Versus que, digamos que en Colombia la comunicación a veces es un poco diferente, ¿no? La gente de pronto le gusta tener varias reuniones antes de llegar a un punto concreto, digamos que a veces no son muy directos, no son muy honestos cuando no les parece algo. También un poco la gente colombiana cuida mucho eso de no herir los sentimientos de las personas, pero al mismo tiempo no se dan cuenta que cuando tú eres más honesto, más directo, más abierto, tú logras ahorrarle tiempo a la gente y al final del día los dos siguen en sus proyectos sin necesidad de tanta misterio y tanto bla, bla, bla como pasa a veces. Sí, y algo muy curioso y es por la cultura también. Hay una historia que es, Andrés, cuando se cayó uno de los aviones de Avianca y se estrelló llegando a los Estados Unidos, cuando tomaron la caja negra y se pusieron a evaluar qué pasó, lo que ocurrió es que el sistema que tenía el avión estaba fallando, el Sí, piloto no se había dado cuenta, pero sí el copiloto. Y curiosamente el copiloto era colombiano y por ese respeto por la autoridad y la cultura y demás no le quiso decir nada y cuando ya le dijo fue muy tarde y se estrellaron. Entonces, por eso incluso hasta en situaciones de vida o muerte, el ser directo pues tiene mayores beneficios. Le hubiera dicho, oiga, mire, esto está pasando, yo sé que usted es el piloto, lleva 20 años de experiencia, puede que yo tenga 3, ¿cierto? Pero eso es un elemento fundamental. ¿Y tú cómo ves esa relación? Porque es que a veces se habla de no, se solicita gente recién graduada que tenga 5 años de experiencia. O si ya sí. tienes más de 50, pues ya no te contrato. ¿Cómo es el tema de las contrataciones y esa relación entre los jóvenes y los adultos mayores, como dirían algunos? Sí, Francisco. Ven y te comento, yo pienso que Holanda definitivamente está avanzada en muchos temas, pero tampoco pienso que sea perfecto. Uh Digamos que -huh. eso es uno de los temas que yo hablo mucho y yo pienso que a nivel global tenemos este tema, este problema. Y son tiene dos lados de la moneda en realidad. Uno está como a nivel corporativo, las expectativas son a veces ridículas. Entonces, quieren una persona que básicamente tenga 10 años de experiencia, pues acaba de graduar y, mejor dicho, que sepa utilizar las últimas herramientas. Y eso ni siquiera en realidad es realista para gente que lleva 8 años en el mercado. Porque como tú sabrás, la gente tiende a especializarse, que es lo mejor, que pues tú puedes ser un buen pero necesitas ser aún mejor especialista. Entonces, tú encuentras que ahí no hay como un aspecto real. Y segundo, yo pienso que las universidades, incluso aquí y en Estados Unidos y las mejores instituciones, nosotros nos estamos empezando a quedar cortos, nos estamos empezando a quedar cortos en educar talento que esté listo para aplicar. Entonces, perfecto la teoría, perfecto todo el research, todo el tema de investigación que se ha hecho, pero si tú no le das a la gente las herramientas que van a estar aplicando un mes después de que se gradúen, estamos fallando. Entonces, ese problema lo veo aquí también. Obviamente, acá hay más oportunidades porque hay muchas startups, hay muchas empresas de tamaño mediano
que están dispuestas a apostar en ti y pues no necesitan la gente más pues preparada, pero yo también veo que eso es un problema a nivel global. Ujú, ujú. Andrés, y hablando de esa apuesta, ¿cómo ves el ecosistema de emprendimiento en Holanda y cómo se diferencia con otros ecosistemas? Sí, aquí lo que han hecho es muy interesante. Digamos que hay varias regiones acá que están como que bien potentes en el tema de startups. Yo lo que veo es que lo que está funcionando muy bien es que el gobierno local empieza con una iniciativa. Entonces ellos empiezan a ver, ok, ¿cuáles son los retos que tenemos a nivel local? ¿Cuáles son los retos de la ciudad en temas sostenibles, de tecnología? Entonces ellos trasladan estos retos casi que a requerimientos y van a las universidades y les dicen, ok, tenemos estos retos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ha pasado en Holanda? Aquí básicamente hay una incubadora y una aceleradora por ciudad. Entonces cada ciudad tiene su incubadora que es reconocida, que trabaja con los emprendedores, trabaja con los estudiantes, trabaja con las corporaciones. Hay varios tipos de innovación, ¿no? Tenemos la innovación que viene de las corporaciones, la que viene de la municipalidad, como te comento, a tema nivel local del gobierno, pero también el emprendedor en sí individual que dice, esta es la idea. Hay una plataforma a nivel local para toda esta gente y entonces todos se conocen ahí, todos pueden intercambiar información, todos se pueden ayudar entre ellos. Entonces, ¿cuál es para mí lo que yo veo que está funcionando mucho aquí? Es temas fuertes a nivel local, que tú no te tengas que ir a Bogotá, porque en Bogotá es donde está la innovación, que tú, Marta, desde Medellín, desde Barranquilla. Entonces, que Colombia invierta un poquito más como, bueno, pongamos estos programas donde enseñemos la metodología, abramos el espacio para que la gente trate, teste, sin compromiso. Eso también quiero resaltarlo mucho. Eh, Me parece mucho que en Colombia, como no hay tantas incubadoras, no hay tantas aceleradoras, entonces ellos ven como que la gente sea de muy, digamos que muy bien educada, que venga de las mejores universidades. Y ese no es el caso. Muchas veces la que quiere resolver este problema es una persona que lo está viviendo, de pronto no tiene la mejor educación, pero si tú no abres la forma para que cualquier persona pueda entrar e innovar, entonces tú vas a estar matando o abarcando la innovación, porque entonces la innovación se queda en los Andes o en la Javeriana o en la Sabana, y esa tampoco es la idea. Entonces, para darte ahí un recap, yo pienso que es tener temas de ecosistemas, plataformas de innovación a nivel local que trabajen con todas las entidades importantes llamada a la educación, las corporaciones y las fundaciones a nivel local. Para mí ahí está la clave. Andrés, aquí siempre se ha hablado desde los inicios del sistema de ciencia, tecnología e innovación que efectivamente una de las formas es lograr unir esa triple hélice, ¿no? Donde tenemos las entidades educativas, donde tenemos el gobierno y donde tenemos la empresa. ¿Por qué Sí, en Holanda sí funciona y hasta qué nivel funciona? Porque aquí algunas iniciativas, claro, funcionan, pero no es un claro. tema que se escale. Entonces la gran pregunta es, oiga, ¿qué necesitaríamos hacer en Colombia para realmente escalar ese tipo de Sí. colaboraciones? Muy buena pregunta. Yo creo que esa pregunta se la hacen todos los ecosistemas, pero se la hacen de diferente manera. Mucha gente se la hace como en la forma de cómo podemos ser más como Silicon Valley, ¿no? Que ¿Mm? están sacando unicornios todos los años. Yo acá que trabajo con la municipalidad y tenemos estas conversaciones, mucha gente dice, no, es que en Silicon Valley está Stanford, está Berkeley, no tienen la mejor educación. No es el caso porque aquí tenemos muy buena educación y no hemos llegado a ese nivel. No, es que es el capital. Aquí también hay capital, como allá, y tampoco se ha llegado a ese nivel. No, es que, qué sé yo, la gente no es educada. Muchas razones. Yo lo que ¿Mm? veo es un tema cultural al tema del riesgo. Entonces hay que entender algo acá. Holanda, como te decía, no es perfecto. Están más avanzados que Colombia, pero tienen todavía mucho que aprender. Pero un tema es, aquí el capitalismo no es como el de Estados Unidos. Entonces la gente no vive de esa manera. También el emprendedor no tiene esos ideales de volverse billonario. Entonces tampoco en el mercado hay esos problemas. Digamos, a la gente no le molesta mucho ir a un restaurante o ir a,
hacer compras de mercado. Entonces, de pronto una empresa como Merkeo o Rappi no pegaría tanto. Acá entró Uber Eats fuertemente por el tema de la pandemia, pero a la gente no le molesta muchas cosas que en Estados Unidos, digamos, la gente quiere tener facilidad para todo, ¿no? Sí, tienen Entonces, otra serie de problemas y ahí quisiera ahondar un poco porque al final, claro, uno se inspira con el tema de Silicon Valley, de allá es donde viene la innovación de altísimo nivel y sobre todo las plataformas que nos gobiernan e influencian, pero una pregunta que uno se haría, Andrés, es sí, en Estados Unidos es donde más billonarios hay, Jeff Bezos más de 200.000 millones de dólares, Elon Musk ya pasó los 100.000 millones, entonces me dicen, no, pues todo el mundo quisiera ser ellos. Pero el sí, punto, tú vas a San Francisco y San Francisco es una ciudad que tiene grandes problemas sociales. Es una sí, ciudad con unos niveles de indigencia altísimos, incluso comparado con el resto de Estados Unidos. Es una sí, ciudad donde en algunas zonas se están robando las cosas y la policía no hace nada. Mientras sí, que tú vas a cualquier pequeño pueblo holandés y pues tienes una tranquilidad y seguridad absoluta. Claro, roban bicicletas y ese tipo de cosas, pero el punto es al final qué tipo de sistema estoy formando, porque si formo un sistema en el cual hay altos niveles de pobreza, hay una sí. diferencia gigantesca entre los ricos y los pobres, la salud, tú tienes que endeudarte para poder sobrevivir en los Estados Unidos, mientras que en Holanda no. Entonces Claro. ahí es donde tú escoges al final, o sea, no tiene que haber un modelo único, sino un modelo que realmente sirva para la mayoría. ¿Tú qué opinas al respecto, Andrés? Demasiado cierto, Francisco. Acá el tema social es muy fuerte, ¿no? Aquí la gente se preocupa mucho, ok, hagamos la salud accesible para todo el mundo, la educación también. Acá la perspectiva que tiene el americano de pronto, no, si tú no pagas por eso, no lo vas a valorar, no existe y no me parece válida. Y acá estas comunidades lo han demostrado el caso. Lo que tú dices del tema del crimen es totalmente cierto. Aquí es demasiado tranquilo como se vive la vida. El robo número uno o el crimen número uno holandés es el robo de bicicletas. Uh -huh. Entonces, eso en verdad te da contexto, ¿no? Entonces ellos han preocupado, ok, a nivel social, tengamos un tema fuerte y después veamos qué podemos innovar en el mercado, cuáles son las necesidades del mercado, que yo pienso que es la etapa en la que ya están. Ya la gente está educada, la gente tiene buena salud, la gente tiene buena calidad. Hay un dato súper interesante, calidad de Holanda. Este es el país donde más se duerme y menos se trabaja, y sin embargo sigue siendo uno de los países donde se produce y se innova a un nivel bastante alto. Entonces yo pienso que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el tema del mercado, el mercado se maneja diferente. Lo que tiene que hacer Colombia es entender cuáles son nuestros problemas sociales y en el mercado más urgentes que podemos solucionar. En Colombia tenemos unas industrias maravillosas con un potencial grandísimo, como es la industria de la agricultura. En verdad, lleva muchos años en la agricultura. Mi abuelo es Santa Marta. Y lo que pasa en Colombia es que no hay la infraestructura para tú bajar el café de la sierra y poderlo Uh -huh. comercializar. Eso es una necesidad inmediata. Entonces deberíamos de enfocarnos, y Colombia lo que tiene que hacer cuando busque innovar no es cómo vamos a invertir la nueva tecnología, artificial intelligence, blockchain. No, no es eso. Es cuáles son los problemas inmediatos que tenemos a nivel social y de mercado que podemos solucionar. Eso es innovación, no la Y, tecnología. Entonces, total, y Andrés, ahí tú planteas un tema clave y es cuando uno analiza Holanda, Holanda tiene un gran desarrollo de agriculture technology o agritech. Es tan sí, impresionante que en Holanda la capacidad de producción de papa es de las más altas del mundo y necesitas la menor cantidad de terreno posible. Mientras que en Colombia y en otros países de Sudamérica, pues tenemos grandes extensiones de tierra, pero no somos tan productivos. ¿Por qué y qué podemos hacer para cambiar eso, Andrés? bueno, yo pienso que en Colombia estamos mal acostumbrados porque hay abundancia de sembrados, hay abundancia de frutas, de vegetales. Aquí es lo que han aprendido a hacer los holandeses es, tienen unos recursos limitados y lo que hicieron con el tiempo es empezar a potenciarlos hasta que llegaron a diseñar un sistema de agricultura tecnológica
tan sofisticado que ya les permite tener estos niveles de producción tan altos de papa, por ejemplo, de flores y otros productos que se exportan acá. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Me mandaban fotos hace un año. Se perdían toneladas de mangos por este mismo tema que te digo. No hay la infraestructura, no hay el mercado viable para que tú puedas sacar ese mango hacia afuera. Entonces, como hay tanta abundancia, la gente de pronto no se preocupa mucho por desarrollar, industrializar ese sector, cosa que sí se hizo en Brasil con el café. Nosotros tenemos buenísimo café, pero todavía estamos en la infancia de descubrir cómo podemos generar un sistema que pueda sacar el café de Colombia a nivel mundial y potenciar la economía. Entonces, eso es un poquito de que estamos mal acostumbrados, pero volviendo al tema del gobierno, el gobierno se tiene problemas inmediatos en la sociedad, en tema de sociedades y de mercado que podemos resolver ahora. Entonces, para mí la agricultura es una de esas industrias que nos deberíamos de enfocar. Entonces, eso sería mi punto ahí. Sí, y hay un tema clave porque no hemos tenido reforma agrícola en más de 50 años, Andrés. Tenemos unos grandes problemas de distribución de la tierra. Tenemos el tercer mayor nivel de desplazamiento en el mundo, que han sido desplazados los campesinos por el conflicto interno de Colombia, que pues no les gusta llamarlo conflicto. Hoy en día están masacrando a la gente, pero no les gusta llamarlo masacres, sino asesinatos colectivos. Te cuento, Andrés, que somos el primer país del mundo, Colombia, en número de asesinatos de defensores ambientales. Y hoy en día se está hablando tanto de protegernos contra el cambio climático, que va a ser 100 veces peor que el COVID, pues que deberíamos empezar a aprender de países como Holanda frente a esa visión del COVID. Creo que allá se invierte muchísimo en el tema de energía solar, energía eólica. Cuéntanos al respecto, Andrés. Bueno, este tema de la sostenibilidad ya se ha vuelto un componente clave aquí en el mercado. Entonces, aquí el consumidor no te consume o no compra algo que él no considere que se alinee con su moral y con su sistema ético. Y eso va con la sostenibilidad. Entonces, si ellos sienten que no están apoyando la economía local, quizás no te compre. Si el producto no es reciclable, si el producto no viene de un renewable source, como lo sería la energía solar o hidráulica, entonces empieza por el consumidor, ¿no? Porque cuando el consumidor le empieza a exigir al mercado, nosotros queremos las cosas bien, de una manera, entonces ya el mercado y las corporaciones se ven obligadas también a innovar. Obviamente la presión del gobierno es grandísima. Aquí el gobierno se ha parado a decir, listo, en 10 años ya no vamos a emitir tanta cantidad de CO2 y eso también pone presión en las corporaciones. También este tipo de regulaciones son muy agresivas y acá no está el favoritismo de que si una industria de pronto tiene la facilidad como que de repartir dineros para de pronto no sé, de pronto como beneficiar los intereses de algunos muy específicos. Aquí no se ve mucho de eso, quizás se ve, pero acá la gente es muy estricta con el tema de sostenibilidad. Empieza con el consumidor, empieza porque quiero recordarle un dato que mucha gente no sabe. La mayoría de food waste, donde hacemos el waste más grande de comida, donde la desperdiciamos, es en la casa, no es en el éxito, no es en los restaurantes. Entonces, es el consumidor cambiando cómo consume y exigiéndole al mercado también eso. Y también el gobierno poniendo unas reglas claras y con esas mismas reglas abriendo programas, invirtiendo en el tema de sostenibilidad. Eso también tiene que venir del gobierno que se ha hecho acá para que hoy en Holanda lo consideran un país muy sostenible y en realidad sí lo es por estos temas que te comento. Y Andrés, y justamente algo clave es también cómo se educa a la población. Aquí se ha comenzado a hablar sobre el tema de ayudar al campesino, lo cual me parece fabuloso. Pero ayudar al Correcto. campesino se requiere logística, se requiere financiación para el campesino, se requiere invertir en tecnologías avanzadas para que no sigamos utilizando tecnologías de hace 400 años. O sea, muy pocos son los que utilizan tecnologías avanzadas que sí se están desarrollando en varias partes del mundo. Hablando de ese tema, ¿cómo es Holanda frente a la transferencia del conocimiento? ¿Es un país que le encanta colaborar con otros países? 100%. Y es también porque el contexto geográfico, entonces
Holanda está obligado a entenderse con los otros países de la Unión Europea y están obligados a colaborar. Y eso ha sido muy positivo. Yo sé que este modelo en el pasado no ha funcionado. En diferentes temas geográficos, este tipo de uniones entre países no ha funcionado, pero aquí al menos estamos dando unos resultados positivos, sobre todo en el norte. Entonces, ¿qué pasa aquí en Holanda? En Holanda ellos encuentran cómo podemos sacar nuestros productos a los países más cercanos. Y entonces el tema de libre comercio es muy fuerte. Tú aquí puedes ofrecer servicios y venderlos en España, Portugal, sin ningún problema. El tema de los impuestos no es ningún conflicto. Entonces tú puedes expandirte a diferentes mercados de una manera muy fácil. Y volviendo al tema de la educación, aquí en las universidades nosotros enseñamos sostenibilidad, hacemos plataformas donde los estudiantes puedan aplicar, crear proyectos que combinan el emprendimiento y la sostenibilidad. Como te digo, la universidad también dice, estos son nuestros retos a nivel sostenible. Entonces, eso también, eso se le comunica a los estudiantes, se educa. Hay programas también para campesinos donde los educan y les dan acceso a la tecnología y al financiamiento para que ellos tecnifiquen también todo su proceso donde tiene su granja y donde tiene sus sembrados. Entonces, todo en el centro de la educación al final del día. Claro, entonces tenemos un Estado que entiende, algo que me gusta mucho de Holanda, Andrés, comparado con otros modelos económicos, es que como tú bien dices, se colabora a nivel local, es decir, no solo es el Sí. país como tal, sino que a nivel local, digamos, cada ciudad o cada subdivisión en la ciudad desarrolla proyectos de alta innovación con empresas, con instituciones para resolver los problemas locales, porque eso es algo clave frente al tema de innovación. De nada nos sirve sacar lo que tú dices, sistemas que sirven para Estados Unidos o pueden servir para China, pero no para nosotros. Entonces, cada país debe lograr entender, oiga, cuáles son sus retos y dependiendo Sí. de esos retos, cómo va a enfocar su energía y sus recursos, porque al final, pues es limitado lo que uno puede hacer. Correcto, es muy, muy válido ese punto. Sí. Y Andrés, bueno, nos quedan pocos minutos para el programa, unos 5 minutos, y Sí. sería es una reflexión tuya a nivel de qué elementos podemos cambiar en Colombia. Si tú le estuvieras diciendo esto al presidente de la República, digamos no al actual, porque sabemos que no hace nada, pero al siguiente presidente, el 2022, que no sabemos, oiga, ¿qué cambios estructurales deberíamos hacer para realmente transformar a Colombia? Bueno, primero honestidad, ¿no? Yo pienso que se vendió el tema de la economía naranja de una manera fuerte y no dio los resultados que se esperaba, ¿no? También se ve a nivel social las promesas que se hacen. Yo pienso que un líder de un país lo que tiene que hacer es enfocarse en cómo podemos hacerlo mejor para poder solucionar estos retos que tenemos, ¿no? Y de verdad dejar ya este tema de enfocarse en los intereses de grupos menores, que lo único que ha hecho en Colombia y a nivel mundial es incrementar esta desigualdad social que tenemos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un líder que esté de verdad comprometido con la gente que se ve más afectada en el país. Entonces, tenemos estados en el país donde no hay ninguna especie de presencia del gobierno, donde no se ayuda a ninguna gente, pero sí nos gusta exigirles y decirles que están haciendo las cosas mal, cuando en realidad no los estamos ayudando de ninguna manera. Lo que debería también de hacer un líder es apostar en Colombia, apostar en el emprendedor, apostar en la gente joven, pero de verdad, hagamos programas que de verdad proporcionen este tema, propulsionen este tema de la innovación y que no se quede simplemente en una bonita historia que utilizamos para una campaña política. Entonces, es empezando por este tema de en verdad que le importe al líder y que en verdad sea más transparente sobre lo que le va a traer a Colombia. Entonces, para el próximo presidente de Colombia, yo también lo invitaría a que invirtiera y apostara mucho en la educación, que al final del día está al centro del éxito de esta economía en Holanda, es la educación, el alto nivel de colaboración con otras instituciones educacionales, pero también con otros tipos de mercado. Entonces, para mí esa sería la invitación para el próximo líder de Colombia. Por favor, más transparencia con nuestra gente que en verdad lo necesitamos.
y hay varios elementos y eso es para el líder, pero ahora hablemos para los colombianos. El colombiano de a pie, el investigador, el empresario, el que trabaja para el gobierno, ¿qué recomendaciones les darías, Andrés? Bueno, desafortunadamente lo que yo he visto en Colombia es este sistema de las clases nos ha hecho mucho daño. Entonces no nos permite ver a las personas por lo que son. Entonces el colombiano que está, digamos que más arriba, siempre va a ver al colombiano de más abajo como una persona que quizás está menos educada, no sabe lo que está haciendo, no va a poder contribuir mucho. Aquí no se ve mucho eso, es una sociedad un poquito más horizontal, en donde la gente está más abierta, es más humilde, como hablábamos antes, está más dispuesta a escuchar a la otra persona. Entonces, yo también invito al colombiano para que abra un poquito su perspectiva de los dos lados, tanto la gente que está un poco más arriba en la clase social, por favor no mires a la gente de abajo como se ha hecho. También entiende que ellos tienen mucho que contribuir. Y las personas de abajo también sienten estar resentidas porque se sienten señaladas por la sociedad, se sienten excluidas. Entonces, también encontrar los mecanismos para que ellos integren más, para que nos podamos mezclar más como colombianos, porque en verdad este tema de las clases veo que le ha hecho mucho daño a la mentalidad de la gente y lo digo por conversaciones que tengo a cada rato con gente y familia que tengo en Colombia. Desafortunadamente eso ha quedado muy internalizado, el tema este de la sociedad y cómo está estructurada. Sí, y justamente Andrés, cuando uno analiza los mismos datos de la OCDE frente a si tú naciste pobre, ¿en cuántas generaciones puedes lograr subir y romper ese círculo de pobreza? Uno se da cuenta que mientras que el promedio de la OCDE es de 5 generaciones, en Holanda es en 3 generaciones de los que nacen pobres, pues logran tener una mejor calidad de vida, pero en Colombia, Andrés, es de 11 generaciones. Tenemos el peor índice en todos los países de la OCDE. Y acabas de decir un tema que me parece muy interesante, el tema de las clases, de los estratos. Eso me recuerda mucho es al sistema en India, que si tú naces en un tipo social, ahí te quedas. Y no, esa es la oportunidad de transformar, quitar ese mindset, ¿sí? Porque es parte es una creación, eso no es que nacimos de esa manera, es una creación cultural. Y solo cuando empezamos a trabajar y a cambiar en esa cultura es que podremos tener esas relaciones. Tanto así, Andrés, me acuerdo que en un barrio de estratos altos en Bogotá se pusieron furiosos porque querían traer a otra gente de otros estratos. Oye, como yo no me mezclo con ellos. Cuando al Sí, final somos todos seres humanos. Lo que pasa es que algunos nacieron con más oportunidades, otros las aprovecharon mejor, pero al final debemos entender que como seres humanos debe haber humildad, debe haber buen trato y debe haber el ponerse en los zapatos del otro. Bueno, Andrés, cuéntanos ya para finalizar acerca del festival que estás organizando y pues cuál es la invitación. correcto. Bueno, se llama upstreamfestival.com, ahí lo pueden chequear. Es una iniciativa que acá varias comunidades a nivel local en Rotterdam nos hemos, básicamente, hemos colaborado por el último año para traer un festival, una plataforma donde se celebre la innovación, se celebren a los startups, a los scale-ups, a las corporaciones, se celebre la economía acá local. Entonces, los invito a que lo chequen. Cualquier persona puede participar. La mayoría de eventos son gratis y en línea. Entonces, una vez más, es upstreamfestival.com. Vamos a tener unas actividades muy interesantes para emprendedores que tienen ideas y las quieren testear, para gente que quiere hacer pitches, para gente que quiere conectar con inversionistas. Entonces, de pronto es una oportunidad para gente que quiere buscar capital acá del extranjero. Entonces, los invito una vez más, upstreamfestival.com. Y muchísimas gracias, Francisco, por darme la oportunidad de unirme a esta plataforma y de compartir las ideas. Quería compartir algo más Dale, de dale. la conversación que me estabas dando. Yo pienso que el tema de la movilidad económica es gigantesca. Las economías fuertes se han dado cuenta que la clase media es demasiado saludable para la economía. Entonces, también invito a los líderes allá de Colombia, ¿cómo podemos hacer una clase media más fuerte? ¿Cómo podemos facilitar ese proceso de movilidad económica?
para que la gente pueda seguir adelante y podamos reducir ese gap que hay social. Entonces, eso es lo último que te dejo. Total, Andrés. Bueno, y justamente en ese tema, si tenemos una clase media más fuerte, tenemos una mejor economía, una mayor riqueza y se contribuyen con mayores impuestos, lo cual ayudaría al desarrollo de todos estos programas. Entonces, si ven, es beneficioso para todos. Bueno, recuerden, esto es Pacho en vivo de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Hoy con Andrés Campo, profesor de la Universidad de Rotterdam en Holanda. Recuerden siempre planear para el peor escenario, pero esperar lo mejor en nuestras vidas. Muy buenas.